Hola, ¿qué tal? Buenas noches para todos. Estamos en vivo a través de la pantalla Canal 4, 11 minutitos pasaron de las 21 horas. En esta noche de jueves y como todas las semanas nos estamos encontrando en este living de esta casa informativa para charlar sobre distintos temas y recibir a distintos actores de nuestra sociedad. Una charla muy linda y quiero agradecer porque tuvimos muy lindas repercusiones de lo que fue la presencia de Mabel de Agostini la semana pasada, hablando, no solamente el pretexto era su libro, su primer libro, pero bueno, esto dio para un montón de cosas, un poco su vida familiar, sus anécdotas en cuanto a la docencia, las experiencias como investigadora en cuanto al tema de la lectura. Un tema que nos quedó en el tintero, hablar de las biblioladeras, que eso no lo tocamos increíblemente, que era un proyecto realmente interesante que también Mabel viene llevando adelante y que de alguna forma, bueno, en esa ida y vuelta se nos pasó por alto. No quería dejar de mencionarlo en la jornada de hoy, así que el agradecimiento nuevamente a Mabel por haber compartido el living la semana pasada y habernos hecho pasar un lindo momento, haber compartido lindas anécdotas también con la querida Mabel. Y en la noche de hoy la propuesta es recibir a otra mujer, una mujer que ha tenido un rol protagónico importante en estos últimos años a nivel político y a nivel social, porque si hablamos de política y hablamos de una banca a nivel del Parlamento, evidentemente tenemos que hablar de un rol social muy importante, porque es importante ese contacto que tienen los representantes, sobre todo cuando son representantes del territorio, representantes electos en el departamento como diputados. Y además tuvo la oportunidad de asumir roles importantes a nivel del Parlamento. Entre ellos fue la primera mujer del interior en ocupar la presidencia de la Cámara de Diputados, un hecho que de alguna forma también posicionó al interior, posicionó a la mujer en su rol como mujer en política, y obviamente a la doctora Cecilia Botino, representante en ese momento nacional y por varios periodos en representación de Paysandú, y que hoy está ocupando otro cargo de importancia, siendo además, si no me equivoco, la primera mujer en ocupar este cargo a nivel de la presidencia de la Comisión Administradora del Uruguay, en este caso de la delegación uruguaya. Con la doctora Cecilia Botino estamos en esta noche. Gracias, Cecilia, por acompañarnos en esta noche. Sabemos que vienen justamente de horas de trabajo en esta semana de plenario y bueno, es una hora bastante, sobre todo en invierno, ¿no? Que uno quiere estar en casa, sí, calentito. Es un gusto. No, realmente. Hacía muchísimo que hacía mucho que queríamos tenerte, porque en realidad desde que habías asumido no habías estado en el programa, así que... No, para mí realmente venir a tu programa y conversar de estos temas que no salen mucho, ¿no? Porque en realidad el organismo que estoy presidiendo este año, que le toca a la delegación uruguaya presidir, como es CARU, ha sido un poco no tan transparente en cuanto a la comunicación. Yo eso lo he hablado con varios periodistas que me parecía que en realidad había que estar informando, estar diciendo de qué se trata, porque yo creo que la mayoría de la gente ni siquiera tiene idea de lo que hace la CARU. Exactamente, creo que es un organismo binacional que tiene y juega un rol importante también a nivel de las comunidades. Más allá de lo que uno lo puede conocer como una comisión que administra no solamente el tema de los puentes, no es solamente un organismo recaudador, sino que además es un organismo que tiene muchísimas competencias y que muchas veces conocemos o sale a la luz cuando hay algún diferendo, como por ejemplo el que tenemos ahora, con por ejemplo el tema de GIF. Entonces nos preguntamos, ¿y la CARU y el proyecto en CARU? ¿Y la CARU lo apoya, no lo apoya? Sin tampoco conocer un poco cuál es el rol que tiene la Comisión como organismo binacional justamente en estos temas medioambientales. Pero vamos a comenzar por el principio. ¿Cómo te encontraste allí en este rol como mujer y presidiendo justamente este organismo binacional en este periodo? Bueno, yo creo que la definición que tomaron mis compañeros en cuanto a proponer mi nombre tenía un poco que ver con esto que tú planteabas, que es con el relacionamiento con las comunidades.
y había una reivindicación que teníamos siempre los del litoral, de que los organismos, tanto en Caru como Salto Grande, tuviéramos la representación quienes vivimos en esta zona. Cuestión que no fue común. Y bueno, sí, desde mi organización, yo salí también senadora, o sea que podría seguir en el Parlamento, pero resolvieron porque en realidad yo venía trabajando estos temas, no es que yo no hubiera trabajado, ¿no? Yo venía trabajando los temas del puerto permanentemente, los temas del río Uruguay, la integración, incluso tú hacías referencia a la presidencia, uno de los ejes fue eso, tuvimos actividades en Caru, una de las actividades más grandes que hubo ese año fue precisamente en la sede de Caru y lo organizamos en forma conjunta, la Escuela de Gobierno, la Cámara de Representantes y Caru, porque tenía que ver con la integración, que es uno de los temas que la Comisión Administradora del Río Uruguay tiene que asumir, porque en realidad es una comisión binacional, que ahí tiene una complejidad mayor, ¿no? Porque si bien nosotros tenemos un rol ejecutivo, no podemos resolverlo solo. La delegación uruguaya, para tomar decisiones, tiene que estar siempre en consenso y en acuerdo con la delegación argentina. Y eso hace que, bueno, esta forma de trabajo, las decisiones se toman en plenario, con trabajo de subcomisiones, con la diversidad de temas que manejamos, que reitero, no son conocidos, hace que, bueno, tengas que tener la capacidad de dialogar, de intercambiar permanentemente, de tener la capacidad de llegar a acuerdos, que a veces son temas complejos, porque si no, no funciona. Ustedes dependen de Cancillería. Sí. ¿Cómo llegan los temas a la comisión, digamos? ¿Quiénes son los que proponen los temas que debe tratar la comisión? No, los temas, en realidad, la Comisión Administradora del Río Uruguay funciona con los temas que se manejan en las diversas áreas. Nosotros tenemos los 2 puentes, tenemos una Secretaría Técnica que aborda los temas y las áreas técnicas que tomamos todo el tema del ambiente, el tema del agua, todo lo que refiere a la navegación, la pesca, que parece tampoco está puesto tan en conocimiento, pero todo lo que refiere a pesca en todo el área de competencia del río Uruguay también corresponde a la CARU. Tenemos una cuestión que no es tan conocida y no es tan puesta en valor como es el comité científico, que funciona en Fraiventos. El comité científico se creó a raíz de una de las cuestiones que tú decías, cuando se pone en conocimiento la CARU, cuando hay conflicto, y que fue con el conflicto de la instalación de la planta de UPM. Bodnia en su momento. Exactamente. Ahí Argentina fue, recuerdan ustedes, al Tribunal de la Haya, y una de las cuestiones que se estableció como forma de salir de ese acuerdo, de ese conflicto, fue establecer el comité científico, que está compuesto por 2 científicos uruguayos, la dirección, y 2 científicas argentinas, que también monitorean el río Uruguay. Yo eso quiero ser bien enfática, porque el río Uruguay está monitoreado desde el punto cero hasta allá, hasta Bella Unión, todos los días. Entonces tenemos la información, y por eso con algunas cuestiones que se están tratando ahora vamos mucho más adelantados, porque en función de lo que mismo que se resolvió en La Haya y por lo de Bodnia, el monitoreo es permanente y tenemos información real, cotidiana, de saber cuál es la situación del río. ¿Hay estaciones de monitoreo a lo largo y ancho del río Uruguay entonces? Permanente. Permanente, realizada, ya te digo, tanto por el comité científico como el área de ambiente de la CARU, y a su vez, por supuesto, tenemos todo el tema de hidrología, monitoreando cómo está el río, estamos siempre participando y estando atentos también a lo que va a suceder. El otro día cuando estuvo Innumet, porque en realidad
Caru también tiene mediciones y está atento a lo que sucede con la situación del río, y además tenemos todo lo que significa el tema del dragado del río Uruguay, que fue uno de los temas fuertes que tuvimos que ver a principios de este año con la renovación de ese dragado, que fue uno de los temas que hubo que negociar bastante para ponernos de acuerdo con la Argentina. Sí, y nos llevó mucho tiempo, sobre todo los principios, al principio de este año, y bueno, todo el tema de señalización, es decir, la vía navegable, la hidrovía es posible si el río está dragado, balizado exactamente, y eso la tarea la realizan nuestras áreas conjuntamente con los organismos de los estados partes, por ejemplo el CERVA, el SOMA en el caso de Uruguay, pero bueno, el trabajo es permanente. La característica que tenemos nosotros es que, por ejemplo, yo voy todos los días a la Caru, ¿tá? Entonces no había como una cuestión de que la cotidianeidad de la gestión la llevaban los secretarios, tanto técnico como administrativo, y las delegaciones intervenían en los plenarios. Nosotros las dos delegaciones desde que asumimos tuvimos la voluntad de participar, no solo viniendo a los plenarios, que sería lo legislativo, donde adoptamos las resoluciones, sino también en la parte ejecutiva, que es en la administración y en la gestión cotidiana de la CAR. Vos encabezás el equipo, que además está conformado por otros delegados, entre ellos, por ejemplo, Bayardi, Saúl Aristimuño, la delegada por Cancillería, que es la licenciada Cecilia Otegui. Y la característica que tiene esta representación es que hay un delegado del Partido Nacional, que es Federico Daverede, fue director nacional de Trabajo en el periodo pasado. Y bueno, era una de las cuestiones que nosotros en el periodo anterior reclamábamos, exactamente, que tuviéramos participación. El Frente Amplio no tuvo participación de Contralor, ni en Caru ni en Salto Grande. Y ahora sí, en Caru hay, en Salto Grande siempre no hay. En los gobiernos anteriores del Frente Amplio siempre hubo representación de la oposición, digamos, ¿no? Siempre hubo. Y bueno, ahora yo creo que enriquece, sinceramente, que esté un representante, en este caso del Partido Nacional, que además se ha integrado muy bien a la delegación, porque ¿qué es lo que pasa? La delegación uruguaya tiene que tener presente que tenemos que defender también los intereses del Uruguay. Entonces, tomamos postura en algunos temas que teniendo en cuenta las causas también nacionales, ¿no? Nosotros dependemos de la Dirección de Asuntos Limítrofes, pero en función de la cantidad de temas que vemos, nos relacionamos también con los ministerios. Por ejemplo, hoy hablaba de la pesca. Nosotros con el Ministerio de Ganadería y con la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos tenemos que tener un permanente diálogo. El tema de los puentes, la situación de los puentes y el dragado, con el Ministerio de Transporte y con la Administración Nacional de Puertos y con el Ministerio de Defensa, porque bueno, nos reunimos con el CERVA, el SOMA, bueno, con Elizondo, tenemos que ver el tema de las hidrovías. Por lo tanto, estamos permanentemente articulando no solo lo que nosotros tenemos, sino también de quién dependemos, sino también con los otros ministerios, ¿no? Como organismo binacional, más allá de depender de los gobiernos, hay un estatuto que rige, digamos, lo que es justamente el funcionamiento y las competencias de la Comisión Administradora del Río Uruguay, ¿verdad? Sí, nosotros eso hay que tenerlo bien presente. El estatuto, nosotros somos un organismo con una característica particular. Como organismo binacional tenemos nuestras propias normas que nos rigen a través del Estatuto del Río Uruguay, que fue a través de cartas reversales que los gobiernos en aquel momento, en el 75, se dieron, y que son los que nos rigen, los que establecen que, bueno, independientemente de este relacionamiento que tenemos con los estados parte,
las decisiones las tomamos como delegación, reitero, en acuerdo con la delegación argentina. A su vez tenemos nuestros propios tribunales internos, tenemos para casos de cuestiones internas que se planteen, un comité mixto de conciliación y la jerarquía superior es un tribunal arbitral internacional. Eso funciona como cuestiones jurisdiccionales a resolver en forma interna. Claro, porque digamos que... tenemos lo que se llama inmunidad jurisdiccional. Ahí está, a eso iba, o sea, digamos, la justicia ordinaria, digamos, no tiene competencia, digamos, en los asuntos de la Comisión Administradora. Exactamente, nosotros tenemos inmunidad jurisdiccional porque somos un organismo internacional. El otro día me preguntaba un periodista, ¿y ustedes quién los controla? Y bueno, nosotros nos controla internamente el Ministerio de Relaciones Exteriores, Cancillería, al cual le tenemos que reportar permanentemente, y los tribunales internacionales. Por eso decía, claro, en el caso que haya conflicto o no haya acuerdo entre los estados partes, hay que recurrir, como se recurrió en su momento, al Tribunal Internacional de la Haya, que es el que resuelve estas contiendas. Bien. ¿Cuáles han sido los grandes lineamientos, los grandes temas, digamos? A ver, vamos recién en camino al primer año, ¿no?, de trabajo, más o menos, pero ¿cuáles han sido aquellos temas, o cuáles son aquellos temas que ustedes como delegación uruguaya consideran, o han considerado, porque algunos ya seguramente se han puesto sobre la mesa y están transitando, pero cuáles son aquellos grandes temas que deberían de estar y que deben de estar en agenda, digamos, para la comisión y que en definitiva tienen que ver también con lo que decíamos hoy, ¿no?, con la vida cotidiana sobre todo ya no digamos países, sino mucho más cercano, de las ciudades ribereñas, digamos, al río Uruguay. Sí, nosotros como delegación establecimos algunos ejes de trabajo, ¿no? En primer lugar, ese acercamiento a la comunidad que lo estamos teniendo, sobre todo con todo el área costera y con los clubes de la costa. Por la cercanía lo tenemos con los de Paysandú y con los de Río Negro, que fue con los que más nos hemos relacionado. Pero, por ejemplo, nos convocó Nueva Albesia, los ciudadanos allá, por una preocupación bien importante que tenían, que es el tema de la erosión. En Bella Unión sabemos que también está esa problemática y nos han convocado y nos han planteado que vayamos a tratar ese tema, ¿no? O sea, que está dentro también de los temas ambientales. Pero ese tema nosotros tenemos lo que se llama responsabilidad social institucional, ¿no? Y nos hemos planteado tener, y así lo hemos hecho, vincularnos con la academia. Nosotros, y eso aparte es una característica particular que yo he tenido también en mi actuación política, con la Universidad de la República, con la UTEC, con la UTU, con ANEP también, y eso ha sido a través de, bueno, tenemos pasantías, a su vez, por ejemplo, con UTEC, con el MIDE, estamos en lo que se llama la Mesa Interinstitucional de Gastronomía por el tema de la pesca, promover el consumo de pescado de río. Exactamente, claro, el consumo de pescado de río, apoyando después algunas instituciones también deportivas y sociales de la zona. Queremos promover alguna cuestión que refiere al trabajo y al turismo en la región, apoyando a través de la responsabilidad social institucional. Y bueno, y después algunos temas que se nos han planteado que tienen que ver también con la calidad del agua y que es un desafío. Por ejemplo, mejorar los estados de los vertidos, no solo del lado uruguayo, sino una cuestión que es bastante preocupante, que es la situación argentina. La verdad que hay que decirlo que nosotros del lado uruguayo, las intendencias, los gobiernos departamentales y los municipios han avanzado, y eso hay que destacar, tanto el trabajo de OCE, ¿no? Como los gobiernos departamentales, que se han preocupado por la situación y por mejorar las plantas de tratamiento. Exacto. La Argentina va más atrasada en ese sentido. Y bueno, ese es uno de los temas que nos ocupa.
Y el otro tema grande que tuvimos ahora, bueno, fue el tema del dragado del río Uruguay, que se nos vencía la licitación que existía, que la tiene Yandenul, y que teníamos que tomar una postura que era prorrogar, resolvimos prorrogar por 2 años. Nosotros queremos que sea 1 y ya nos pusimos a trabajar porque entendemos, la delegación uruguaya, que tenemos que ir a una nueva licitación. Ya establecimos el otro día en el plenario un grupo de trabajo de las 2 delegaciones. Hay que introducir tecnología, porque hay cuestiones avanzadas en esto que hablábamos, las boyas, no puede ser que las boyas se corran. Ahora hay una tecnología de cómo podés controlar a nivel satelital y a distancia, que la vamos a incorporar. Pero bueno, han sido los temas más fuertes que hemos trabajado en este año. Estamos hablando del mantenimiento del dragado. Es únicamente el mantenimiento y lo resuelto es hasta Paysandú. ¿Es mantenimiento del dragado pero también el balizamiento lo que tiene la empresa? Sí, sí. Ahora estamos viendo también el tema de balizamiento porque hay algunas cuestiones que también queremos mejorar. Las estamos analizando, hay propuestas en ese sentido, pero es mantenimiento únicamente de lo que ya está dragado, ¿no? Que se hizo en su momento. Exacto. Y que bueno, ahora lo que hay que hacer es mantener porque reitero, lo ideal sería que conjuntamente con el mantenimiento del río estuviera el crecimiento de los puertos de toda la zona, ¿no? Pero bueno, hay puertos que, por eso digo, no es solo Uruguay, el puerto de Concepción del Uruguay, que está comprendido en esto, lo celebró cuando llegamos al acuerdo de que vamos a seguir porque lo necesita. Lo necesita, claro, por su actividad. Claro. Exactamente. ¿Y cómo ven esto hablando de los puertos, la categorización del puerto de Paysandú como puerto también náutico, turístico? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo voy a hablar personalmente porque he hecho también un trabajo de que para mí el puerto de Paysandú se invirtió muchísimo. Se hizo un gran esfuerzo por pasar de hacer aquel puerto que estaba abandonado, tanto los gobiernos departamentales como el gobierno nacional pusieron muchísimos recursos en que fuera un puerto productivo donde saliera la producción. Nosotros en eso nos hemos reunido también y hemos planteado, yo creo, que hay que hacer un esfuerzo mayor, sobre todo en esta zona, en lo que es el transporte multimodal, sobre todo por lo que se saca de producción. Y ahí hemos hablado muchísimo de lo que significa el transporte desde Paraguay, por dónde pasa, hacia dónde se lleva, por eso el puerto de Nueva Palmira también, el rol que juega. Nos gustaría que las cargas se hubieran podido seguir sacando por el puerto de Paysandú. Creemos que hay condiciones en ese sentido. También hemos puesto arriba de la mesa la necesidad de que lo que fue la vía férrea pudiera extenderse hasta lo que estaba planteado, que era llegar hasta Salto. Son los temas que nosotros estamos viendo y que, si bien no nos compete directamente, en realidad nos atraviesa, porque cuando hablamos reitero, del dragado, del mantenimiento, es básicamente para que puedan los transporte por río, si no estuviera el dragado no se podría realizar. Entonces, en mi caso, reitero, ha sido uno de los temas que más me ha preocupado, que es que el puerto de Paysandú tenga una vida productiva. Exacto, productiva. Sin duda. Te ha tocado además, o te tocó una celebración muy especial de Caru, además, ¿no? En medio también de una situación ahí media tirante con la delegación argentina, creo que no estuvieron, ¿no?, presentes. No, fue rarísimo, porque en realidad lo veníamos organizando en forma conjunta. Para nosotros, más allá del año, ¿no?, que en realidad se inauguraron los puentes, había mucho trabajo atrás que queríamos destacarlo, ¿no? Porque en realidad fue un esfuerzo de la comunidad, claro, de ambas márgenes del río. Significó facilitar el transporte, el traslado de los ciudadanos.
por distintas circunstancias en su momento resolvieron no participar, cuestión que por suerte redieron ahora, porque ahora en septiembre son los 50 años del puente Libertador General San Martín, y bueno, ya acordaron que sí, que van a participar de los festejos, cuestión que para nosotros es una muy buena señal, e incluso el presidente de la delegación después reconoció que había sido un error esa decisión. Por suerte tuvimos participación, vino la viceintendenta de Colón, para los gobiernos departamentales también es muy importante, entonces bueno, vamos a tener en septiembre la conmemoración de los 50 años. ¿Ya se está trabajando en algo especial? Sí. Austero, pero reitero, me parece que acá lo que hay que destacar es el esfuerzo que hicieron las comunidades. Es más, cuando evocábamos la historia de lo que fueron los puentes, era como, yo decía, como una competencia entre Fraiventos y Paysandú, porque primero iba a ser el puente, se iba a hacer primero aquel puente, y los sanduceros con esa garra heroica que tenemos los sanduceros, lograron revertir y que se empezara primero por este puente de Paysandú, Colón, y bueno, se inauguró primero pero bueno, igual sí siguió con el otro, y bueno, al año siguiente, antes del año, ¿no? Porque el otro fue en diciembre, es en septiembre. Y en estos tiempos modernos, ¿está la posibilidad de concretar otro puente más, como se ha proyectado en más de una oportunidad, digamos? Se venía tratando y está ahí dentro de los temas que se mantienen, el puente Montecaseros Bella Unión. Ahí ya hay un estudio que se ha realizado de viabilidad. El tema son los recursos, porque en realidad la CARU solo no lo puede realizar. Lo hemos planteado incluso porque sabemos que es un reclamo muy sensible para aquella zona. Se nos ha hecho llegar por la Junta Departamental de Artigas. Sabemos que tenemos que ir a Bella Unión, hablar también con la ciudadanía, explicarle en qué se encuentra este proyecto. O sea, que tenemos ese desafío, pero además tenemos la responsabilidad de ser muy cuidadosos con los recursos que tenemos, porque los puentes tienen una vida útil de 50 años más. O sea que nosotros, lo que estamos ahora gestionando, tenemos que ir generando un fondo de reservas que existe, porque el puente hay que mantenerlo, cuestión que ya hicimos una auditoría y dijo que está bien, pero hay que hacerle un mantenimiento, que son importantes, son obras que ustedes las van a ver ahora, porque vamos a empezar con las licitaciones, pero además ir reservando lo que va a ser la construcción de los nuevos puentes dentro de 50 años. Justamente eso te iba a consultar, si ya estaba, porque recuerdo que se había hecho todo un trabajo de cateo y demás en ambos puentes, sobre todo acá en el General Artigas, donde participamos de alguna de esos trabajos de la empresa. Con esos resultados, digo, si ya se tenía cómo se iba a encarar, digamos, y cuáles eran las principales obras que se iban a encarar, de acuerdo al resultado de esas auditorías técnicas. Sí, establecieron hitos, ¿no? De cómo ir. Lo que hay que decir es que el resultado es que están en buenas para la tranquilidad de todo el mundo, es que están en buenas condiciones, pero establecieron hitos de cómo se tiene que ir reforzando algunas cuestiones del puente, que por ahí es donde se van a empezar el trabajo. Yo creo que va a ser una buena noticia también algunas obras que ya se están haciendo en este puente, que ya se están licitando, y en el puente de Fraiventos también, con mejoras dentro del puente, pero también ya decir que va a haber licitaciones para los dos puentes en lo que se refiere a estas obras específicas que requieren mantenimiento, reforzar las defensas. Bueno, tenemos que ver toda la parte de luminaria, pero bueno, ya resolvimos las delegaciones que vamos a empezar y van a salir las licitaciones en muy poco tiempo. Exactamente. Con la doctora Cecilia Botino Fiore estamos conversando esta noche. Hacemos una muy breve pausa y seguimos aquí en la pantalla de Canal 4. Ya venimos.
En Comepa seguimos avanzando para cuidar lo más importante, tu salud. Hoy damos un paso clave con el nuevo laboratorio de análisis clínicos, un espacio pensado para mejorar la calidad diagnóstica, incorporar tecnología de última generación y optimizar la experiencia de nuestros usuarios. Uno de los cambios más importantes es la agenda previa. Esto significa que ya no es por orden de llegada. Con agenda, cada persona tiene su horario asignado, evitando esperas innecesarias y permitiendo una atención más organizada y eficiente. El nuevo laboratorio incorpora tecnología avanzada y biología molecular, lo que permitirá realizar estudios complejos en menos tiempo. En Comepa seguimos evolucionando. Más tecnología, más organización y el mismo compromiso de siempre: cuidar tu salud. Jorge María Sardo rematará sábado 23 de mayo, hora 14, en Vizconde de Maguá 860, entre Sarandí y Leandro Gómez. Liquidación total de todo el mobiliario que aloja la residencia. Exhibición desde el jueves 21 hasta el remate. Vendemos el inmueble en forma particular. Por informes, Sarandí 1331, teléfono 4722-8166, celular 098 59 59 11, 098 441 745. Mi hijo necesita una mano para potenciar su emprendimiento. Y si no funciona, no. Es mucha plata para arriesgar. Te vas a arrepentir, te vas a arrepentir. Todo empieza por algo. Si lo planificas bien, podés darle una mano sin desordenar tus cuentas. Dale para adelante. En cada etapa de tu vida siempre hay una solución. Compará, copase, siempre te conviene. Hay un nuevo Electrogolf, más grande, más variedad de artículos, audio, video, electricidad y amplia gama de electrodomésticos, pero mantenemos la misma excelente atención. Por eso, como te decimos siempre, pregúntale a Tico. Electrogolf, Independencia 960, teléfono 472-20283, celular 099 72 77 17. En 43 minutitos pasaron de las 21 horas. Estamos en vivo a través de la pantalla de Canal 4. Y esta noche en este living recibiendo a la doctora María Cecilia Botino Fiuri, presidenta de la Comisión Administradora del Río Uruguay, de la Delegación Uruguaya, y que hoy tiene la presidencia pro tempore de la comisión. Se viene hablando mucho, Cecilia, del proyecto GIF, y se nos ha consultado en varias oportunidades justamente qué pasa con la CARU, qué pasa con CARU, con el proyecto. Recuerdo que en la última oportunidad que estuvimos, cuando creo fue el lanzamiento de las jornadas sobre educación, que consultábamos al respecto, y me parece bien interesante poder de alguna forma plantear cuál es el rol que tiene la Comisión Administradora del Río Uruguay en este tipo de proyectos, si realmente ya tienen ustedes el proyecto de GIF y cuáles son los pasos que debe seguir dentro de la comisión una vez que el proyecto esté. Sí, nosotros no está en tratamiento dentro de la CARU. Yo leo también, dice la CARU que hace, no. La CARU tiene en su estatuto reglamentado lo que es el artículo 7 al 13, que es lo que nos compete hacer cuando hay proyectos que pueden cambiar el funcionamiento del río o que puede afectar los temas ambientales, pero no actuamos de oficio. Es decir, en este caso el proyecto GIF está siendo todavía estudiado por Uruguay, ¿no? Y nosotros tenemos que esperar que luego que se termine todo el proceso, el Estado parte, en este caso que lo lleva adelante, que es Uruguay, determine que lo envía a la CARU.
porque no se lo podemos decir, miren Claro. que tienen que mandarlo, ¿no? En eso nosotros no podemos intervenir. En el caso de que luego de todo el proceso se entienda que tiene que pasar por la CARU, porque hay una afectación del río, porque se toma agua del río, por ejemplo, ahí sí ingresa la CARU, todo el proyecto después que pasó todos los pasos dentro del Estado parte, en este caso Uruguay. Nosotros tenemos 30 días para estudiarlo. Por eso también es importante de que cuando nos lleguen los proyectos, porque no es el único, nos ha llegado, por ejemplo, está en este momento en trámite por artículo 7, la ampliación de UPM, que cuando lleguen a la CARU sea con todo el proceso terminado. Y con todo el estudio, porque Claro. es tan corto el lapso que tenemos, que son 30 días nada más para decir si estamos de acuerdo en que siga adelante y le damos el aval como comisión al proyecto. Si no nos dan los plazos, porque no pudimos estudiarlo a fondo, o no nos podemos poner de acuerdo las delegaciones, porque eso ha pasado. Entonces, en el caso de que no nos podamos poner de acuerdo o que no nos den los plazos, ¿cómo sigue el trámite? Y bueno, vuelve al Estado parte Uruguay, que en ese caso, si hay consideraciones que le hace la CARU, tiene que responderla, y a su vez empieza un proceso de intercambio que son de 180 días con el otro Estado, en este caso con Argentina, que lo hace a través de la CARU, ¿tá? O sea, Cancillería, que es la que nos comunica a nosotros, nosotros se lo comunicamos a Argentina y Argentina devuelve y hace preguntas, hace consultas y se lo devolvemos a Uruguay. Ese es el rol que tiene la CARU por estatuto. O sea, es un rol, si uno diría, medio acotado incluso en cuanto a los plazos. Ahora, ¿qué pasa con, que hemos escuchado, esas presentaciones que han hecho fundamentalmente del lado argentino, esas consultas ¿no? que ha habido de los gobiernos así locales? ¿Qué pasa entonces con esas solicitudes, digamos, que se han hecho? Nosotros lo que resolvimos es, primero, ya le comunicamos, no invocando el artículo 7 y no poniendo el artículo 7, porque eso genera todo un proceso dentro de la CARU, pero cuando fueron las primeras publicaciones que hizo el Ministerio de Ambiente con respecto, después de haber hecho las audiencias, eso, nosotros se lo comunicamos a la Argentina, le informamos, o sea que eso el gobierno argentino ya lo tenía, o sea, también las preocupaciones que había en los gobiernos locales del lado argentino también lo tenían. Hemos recibido, sí, de los consejos deliberantes y hemos recibido notas de los municipios. Lo que hicimos fue formar un expediente, es el único expediente que hay en CARU, porque parece mentira que lo hemos hablado en otras oportunidades, hay un atraso muy importante en la materia de gestión y de procedimientos administrativos. Formamos el primer expediente, que es con todas las comunicaciones que nos llegan referidas a GIF, están ahí, cosa de que ya tener la información de que, bueno, si se nos envía el proyecto por parte de Uruguay, tener también estas preocupaciones a la vista dentro de ese expediente. Lo que no nos ha llegado, que ha sido un poco más público, ha sido las presentaciones judiciales en la Justicia Federal Argentina. Eso no ha llegado porque en realidad tiene todo un proceso que tiene que pasar por las cancillerías, y nosotros, reitero, no estamos obligados a darle respuesta porque tenemos inmunidad jurisdiccional, lo que yo les decía. Muchas veces nos dicen, ¿y qué va a contestar la CARU? Y no vamos a contestar nada porque en realidad la justicia federal ya tendría que saber que no tiene competencia ni potestades para pedirle, sí, para pedirle a Cancillería, ¿no? Y Cancillería, bueno, verá que nos consulta, pero no directamente a la CARU. Así que bueno, con respecto al tema GIF, lo que nosotros estamos esperando es que el proceso interno en Uruguay finalice para ver si el Uruguay resuelve que lo envía, y bueno, y ahí sí se pone en marcha lo que se conoce como el artículo 7 del estatuto.
ayer en el plenario Argentina volvió a dejar constancia de su preocupación con respecto a este tema y de que sea tratado en la CARU. Nosotros como delegación uruguaya volvimos a dejar la constancia de que entendemos que si se afecta el río Uruguay tiene que darse este proceso, que reitero que es el artículo 7 del estatuto. Nosotros creemos que tiene que pasar por la CARU y no nos gustaría que se produjera el conflicto que se produjo por Bosnia por una cuestión de diferentes interpretaciones, ¿no? Así que bueno, estamos esperando que Uruguay termine todo el análisis, que en realidad no ha culminado porque tampoco hay una definición, ¿no? Con sobre todo la ahora, empresa. pero sobre todo ahora además porque se ha incorporado esta posible relocalización y demás, entonces como que ha cambiado un poco el escenario también interno, ¿no? Sí, sí. Entonces, como que también eso, por eso yo decía que lo bueno que tiene que no nos manden por partes, sino claro, que en realidad cuando esté finalizado todo el proceso lo envíen a la CARU, porque nosotros ahí sí tenemos para analizarlo con nuestros, tanto ahí interviene el comité científico, intervienen todas las áreas de secretaría técnica, pero en 30 días tenemos que expedirnos. Entonces, bueno, cuanto más información nos llegue, para nosotros nos facilita la toma de decisiones. Seguro. Vos decías hoy, Cecilia, que habéis estado en contacto con gente de meteorología, del Instituto Uruguayo de Meteorología, en la oportunidad del aniversario de la estación meteorológica aquí de Paysandú. De alguna forma hay preocupación en CARU por este fenómeno del niño, sobre todo las consecuencias que puede tener en las costas, digamos, en los próximos. Es algo que de alguna forma está siendo también monitoreado y abordado por la Comisión. Sí, permanentemente. Por eso yo decía, hay un área de hidrología que es la que nos va dando la información diaria de cómo está, e incluso el fenómeno del niño que se analizaba en UMED, nosotros también lo estamos analizando, porque tiene consecuencias en varias de las áreas que nosotros abordamos. En el área cuando decimos de crecimiento, de cómo está el río, incluso hablábamos del dragado, porque no es lo mismo un dragado con un río bajo que si el río crece. Nosotros nos relacionamos mucho con Salto Grande también, con el tema de la pesca, el tema de la erosión, o sea que el área de cómo está el río y de cómo se va a procesar, sobre todo en los últimos meses de este año, ¿no? Que es lo que está previsto, la CARU está monitoreándolo. Es más, en su momento cuando funcionaba el SECOED, nosotros llamamos al gobierno departamental a decir que bueno, no nos estaban convocando y que creemos que somos una parte importante, clave, exactamente, por el estudio que hacemos permanente. Fíjate que nosotros estamos monitoreando el estado de las playas, el estado trófico que se hace en el verano, pero ahora una vez por mes también se están estudiando cómo están las playas. Claro. Entonces la información que tiene CARU es muy importante y que muchas veces no es lo que nosotros decimos siempre, no es considerada la cantidad de información que tenemos y que se produce. A veces se maneja a nivel como de los cuestiones más vinculadas, por ejemplo, a la investigación, la UDELAR sabe, la UTED sabe, pero el común de la gente, lo que sí le hemos pedido a los técnicos es que traten de sistematizar en forma más sencilla a la población, porque si vos mirás en la página web de CARU, está subido toda esta información. Pero a veces es muy técnica. Es muy técnico y es muy difícil poder llegar a interpretar y por ahí nos ha pasado, sobre todo justamente en épocas de
donde la situación que hay que estar atento al comportamiento del río, muchas veces, nos pasa también nos pasaba con Salto Grande, pero sobre todo con Caru, que a veces poder interpretar la información que estaba ahí era difícil, y a veces muchas veces caíamos en una interpretación a veces hasta errónea, cosa que era complicado a veces, ¿no? Bueno, en mi caso ha sido una preocupación y se les he transmitido, digo, porque hasta a uno se le hace difícil, le digo, tradúzcanlo Claro. en términos que la población pueda entender de qué es lo que se está hablando, de cómo está el agua, de qué altura va a tener, es decir, los términos técnicos y científicos pueden y tienen que ser entendidos por el común de la ciudadanía. Sí, sin duda. Decías la calidad del río Uruguay, que a veces uno lo toma y lo considera en época de verano, pero no nos olvidemos que las tomas, por ejemplo, de agua de OCE están allí. Están ahí. Digo, y uno tiene que tener fehacientemente el estado de calidad del Tal río cual. por un tema de salud de la población Salubridad. toda, ¿no? Sí, sí. Por eso decía la importancia de que sepan de la tranquilidad de los lugares donde está bien, pero también de la preocupación que Claro. tenemos, porque muchas veces se pone el énfasis, bueno, por ejemplo, estamos analizando la ampliación de Boña, hay que decirlo que los valores que ha dado el monitoreo de Boña y UPM están lejísimos de lo que se pensaba que iban a ser, son muy pocos, contados los... ¿Y esa ampliación a qué se refiere, Cecilia? van a producir más. Ajá. Y bueno, y eso se está intercambiando a través de Caru. Pero, por ejemplo, se monitorea el río Gualeguaychú, la desembocadura, y ahí sí los eventos de contaminación han sido muchísimo mayores de lo que ha producido, que se han constatado y que ha sido muy poco de Boña. Por eso te decía, del otro lado de Argentina hay todo un proceso que lo están llevando adelante los municipios y que a nosotros nos interesa, nos van informando el proceso, pero hace la calidad de las aguas. Si no tenés saneamiento, si no tenés planta de tratamiento de efluentes en buena forma, el río en tus costas no van a estar bien. Entonces vos no podés... Nosotros no tenemos la potestad ni la competencia de habilitar o no las playas. Se los pasamos esa información a los gobiernos departamentales de los municipios. Pero sí la preocupación de decir, va a haber eventos de algas, no están en condiciones de que se bañe la gente. Entonces, bueno, eso es una preocupación permanente. Y el tema de la calidad del agua también, si tomamos en consideración, Cecilia, algo que hacía referencia hoy temprano, y que es, desde el punto de vista gastronómico, esto que se quiere impulsar de poder, de alguna forma, promocionar aún más el consumo del pescado de río. Pero bueno, si vos por un lado estás promocionando el consumo de algo que se produce en el río, tenés que tener la seguridad de que ese pez, Sí. digamos, está en aguas que después se pueden consumir, ¿no? Sí, ese es todo un tema, porque en realidad nosotros ahí es otro eje que estamos trabajando con nuestro asesor de pesca, que es Marcelo Crosa, que nos preocupa muchísimo también, y qué fuente de generación de empleo. En un momento se trabajó con los pescadores artesanales, organizarlo, no es fácil, pero estamos haciendo un trabajo nuevo, por eso con la DINARA es bien importante también articular. Además hay toda una preocupación con la situación de los peces que están en extinción, por ejemplo. Por eso incluso hay que conocer que hay lugares donde no se puede pescar, que está la veda en lo referente a Salto Grande. También informamos con respecto a la veda de determinadas especies, cuándo son. Y la época en y la la cual, época, justamente. Exactamente. Sí. Y explicamos por qué son las vedas y tienen que ser respetadas. O sea, y tenemos un vínculo muy importante con aquellos clubes de pesca que tienen actividades referentes a la pesca que están controladas, que solo pueden hacer 2 al año, y en eso también intervenimos, ¿no? Entonces, la calidad del agua y de la calidad del río es mucha y requiere muchísima
contralor que va más allá de, bueno, tomar muestras en 2 laboratorios que tenemos, porque nosotros tenemos el laboratorio acá instalado en Paysandú, que es del Departamento de Ambiente, y el laboratorio del Comité Científico, que la verdad que si la gente lo conociera, se sorprendería de la importancia y la relevancia de los estudios que se hacen, la calidad. Nosotros trabajamos con laboratorios internacionales, por ejemplo en Canadá, trabajamos con el LATU, por lo tanto es como transmitir la tranquilidad de que el río Uruguay, es más, si nos piden la información y se la tuviéramos que brindar, por eso yo decía, estamos mucho mejor de lo que sucedía antes de UPM, porque ese conflicto dio algo bueno, que fue que el río Uruguay está monitoreado permanentemente. Y eso también de alguna forma ayuda a poder desarrollar las políticas locales en cuanto, a ver, de hecho el Uruguay avanzó muchísimo en cuanto al tema de poder apoyar incluso a los gobiernos departamentales para poder llevar adelante las plantas de tratamiento y que esos efluentes, digamos, primero que nada, lo que vos decías, erradicar el tema de los pozos negros y extender la red de saneamiento, que es fundamental para las ciudades. Y después, aquellas ciudades como por ejemplo Paysandú, que tiene gran parte, que mayoritariamente un gran porcentaje del territorio con saneamiento, bueno, las plantas de tratamiento para que el agua vuelva o regrese con la mejor calidad posible. Entonces, también tener esa información es fundamental para la toma de decisiones políticas, ¿no? Para los gobiernos departamentales y locales. Sí, eso es fundamental. Sí, por eso digo, yo me he reunido con el directorio de OCE, he tenido reuniones con la Intendencia de Río Negro, con el Intendente Olivera permanentemente, estamos en contacto. En este caso Paysandú está mejor en lo que se refiere al tema de saneamiento que lo que puede estar Río Negro, que ahora van a intervenir más y OCE puso especial atención. Digo, ahí tenemos la preocupación de cómo está el balneario de Las Cañas, que también nosotros queremos apoyar porque en realidad es un destino turístico, por eso siempre lo asocio a cuáles son nuestros ejes de trabajo, porque también de generación de divisas para el país, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pero con los gobiernos departamentales y locales es fundamental el trabajo también que nosotros tenemos que hacer de articulación conjuntamente con el gobierno nacional. Última pausa, venimos en minutitos para el final. Estamos con la doctora Cecilia Botina. Ya venimos. Mi hijo necesita una mano para potenciar su emprendimiento. Y si no funciona, no. Es mucha plata para arriesgar. Te vas a arrepentir, te vas a arrepentir. Todo empieza por algo. Si lo planificas bien, podés darle una mano sin desordenar tus cuentas. Dale para adelante. En cada etapa de tu vida siempre hay una solución. Compará, Copase, siempre te conviene. En Comepa seguimos avanzando para cuidar lo más importante, tu salud. Hoy damos un paso clave con el nuevo laboratorio de análisis clínicos, un espacio pensado para mejorar la calidad diagnóstica, incorporar tecnología de última generación y optimizar la experiencia de nuestros usuarios. Uno de los cambios más importantes es la agenda previa. Esto significa que ya no es por orden de llegada. Con agenda, cada persona tiene su horario asignado, evitando esperas innecesarias y permitiendo una atención más organizada y eficiente. El nuevo laboratorio incorpora tecnología avanzada y biología molecular, lo que permitirá realizar estudios complejos en menos tiempo. En Comepa seguimos evolucionando. Más tecnología, más organización y el mismo compromiso de siempre: cuidar tu salud. Hay un nuevo Electrogolf, más grande, más variedades de artículos, audio,
video, electricidad y amplia gama de electrodomésticos. Pero mantenemos la misma excelente atención. Por eso, como te decimos siempre, preguntale a Tico. Electrogold, Independencia 960, teléfono 472-20283, celular 099 72 77 17. Bueno, últimos minutitos con Cecilia en esta noche, agradeciéndole la presencia aquí con nosotros. No sé si vos estás inhibida de política. No tenemos inhibición. Bueno, no voy a hablar de política, simplemente era consultarte cómo de alguna forma estás matizando, digamos, la actividad allí en Caru con la actividad política, porque me imagino que es algo que continuás. Sí, en menor medida, Ajá. porque en realidad las características que tiene este organismo, que yo creo que se utilizó en su momento para, y es más, lo denuncié, para hacer un poco de política partidaria, me parecía que no era lo adecuado. Me insume muchísimo tiempo, porque no es solo estar acá en Paysandú. ¿Viajas mucho? ¿Te insume viajar o...? Sí, me insume viajar. Nosotros tenemos una oficina en Montevideo, dentro de Cancillería, con funcionarios. Tenemos asesores en Montevideo, con los que nos tenemos que reunir también. Por lo menos una vez por mes viajo, y no estoy en una actividad política partidaria. Demasiado activa. Demasiado activa, exactamente, porque en realidad, ya te digo, los temas que estamos... Sí, me gusta la tarea que estoy realizando en esto, de relacionarme con la UDELAR, relacionarme con UTEC, con los clubes sociales y deportivos, que se han acercado muchísimo y que muchas veces también nos plantean, en mi caso me plantean el acercamiento del gobierno nacional a través de conocimientos que tenemos, y lo hacemos, en mi caso yo lo hago. No tengo ningún problema en plantearle, llamar a la ministra de Transporte, al director nacional de Vialidad, al ministro de Ganadería, o sea, esas cuestiones que son también de contactos políticos, pero no políticos partidarias, que la verdad que la he limitado un poco por decisiones también personales y de porque me he abocado totalmente a la gestión en Caru. ¿Cómo has encontrado la actividad? ¿Diferente a lo que vienes haciendo? ¿O es diferente, sí. Es diferente, porque en realidad, bueno, primero tiene un tema ejecutivo, ¿no? Pero no podés decidir por vos sola. A mí me gustaría, porque aparte dice, presidenta Caru, yo digo, bueno, podés hacer un montón de cosas. No, porque aunque sea la presidenta, como decía hoy, siempre requiero la voluntad de la otra parte. Entonces, bueno, a veces me gustaría tener algunas definiciones, yo le digo a los compañeros que están trabajando y que forman parte del equipo, más rápidas. Por ejemplo, lo hablamos en su momento, la unidad de gestión. Recién ahora estamos en el plenario terminamos de definir que vamos a convocar a una consultora para informatizar, por ejemplo, todo lo que es el procedimiento, pero yo le digo, ya pasó un año, yo quisiera que fuera más rápido, sinceramente. Con mayor celeridad las cosas. Sí, que a veces capaz que no depender tanto de los acuerdos pudieras hacerlo, y de las contrataciones, cómo se hacen. Nosotros tenemos una definición también en cuanto a transparencia, el tema de recursos humanos, que fue una preocupación que yo tuve en el periodo pasado. Nosotros los temas de vacantes que hay hemos llamado a concurso. En este momento hay un concurso con una consultora externa para un cargo de tesorería. Llamamos en los cargos eventuales durante la temporada estival, lo realizamos por sorteo, que fue público, o sea, tratamos también que en la parte de recursos humanos se transparentara y fuera más democrático el acceso, independientemente de quién se presente. Y bueno, ese es un punto también que en la gestión nosotros lo trajimos como muy importante para
algunos cambios que había que realizar, ¿no? De cómo se venían estableciendo los ingresos a Caro. Sí, a veces había sido, digamos, una de las cuestiones de las cuales habías trabajado bastante en ese sentido, ¿no? Sí, por eso. Tanto en Caro como en Salto Grande también. Exacta, sí, fue más en Salto Grande, ¿no? Sí. Pero igual, nosotros entendemos que la gente te plantea, ¿no? Porque la realidad es así, hay necesidad de trabajo, pero bueno, los ingresos pueden ser solamente si hay vacantes, ¿no? Y el estatuto de personal es muy claro. La forma que tú tenés para ingresar es por concurso, ya sea interno, si existen funcionarios para ese cargo, o concurso externo y abierto. Y nosotros lo respetamos a rajatabla eso. Y lo estamos haciendo, hemos decidido esto con una consultora, cosa de que no haya ninguna tacha de que en realidad bueno, hay una inclinación, ni siquiera sabemos quiénes están concursando, porque en realidad eso va a llegar a nosotros la definición al final de toda la evaluación que haga. Exactamente. Pero bueno, también en eso es una de las preocupaciones que teníamos y la estamos llevando adelante en ese sentido. Bien, agradecerte, Cecilia, estos minutos. Ya estamos en las 10:10 de la noche pasaditas, así que gracias a ti, Martín. Ha sido un gusto, como siempre, un placer tenerte acá y charlar un poquito. Seguramente a lo largo de lo que queda de la emisión vamos a tener la oportunidad de seguir charlando sobre distintos temas. Estoy a las órdenes y la verdad que me gustaría también tener la posibilidad de, reitero, de que conozcan más de la labor que se hace, que sobre todo poniendo en valor, ¿no? Porque incluso Exacto. ahí hay funcionarios muy comprometidos con la gestión, técnicos muy formados, reitero, con mucha investigación que se realiza y que hay que ponerlo sí. en valor y conocerlo, ¿no? ¿Sabes dónde siempre, y esto lo conversábamos con Néstor Gerardo, en Banzini, en varias oportunidades, cuando, por ejemplo, la Semana de Turismo, la CARU generalmente tiene un stand, y en ese stand o reparten los libros. Yo recuerdo que en casa tengo trojas todavía de las especies, por ejemplo, de peces y demás, que siempre son de aves, que son de consulta incluso escolares, y uno ahí se da cuenta cómo... Y qué bueno que estaría que esa actividad no quede solamente en una semana, que se pudiera, no sé, trasladar a los centros educativos, concurrir a hacer esa especie de contacto y de poner en conocimiento, digamos, de las Nosotros lo hacemos, lo hemos hecho particularmente con el Liceo 6 muchísimo, con la escuela de Nuevo Paysandú, la 13. A su vez van a escuelas que nos piden tener charlas, se hacen charlas, eso también hay que decirlo. Y tú hablabas de Mabel, nosotros tenemos con el bachillerato de audiovisuales, con Mauricio Cabrera, Cabrera, sí. Milton, no Mauricio, porque hoy lo vi a Mauricio con Audelar, claro, que también tenemos ahí un montón de cuestiones, pero Milton, que estuvo con el tema del Día del Libro, nos invitó a participar. Y ahí llevamos material, e incluso le mostramos a los chiquilines, porque la verdad que la calidad del material que hace de información es muy buena. Es muy buena, sí. La hemos dado a conocer, tenemos que hacer porque nos estamos quedando sin material, pero bueno, es también un lugar de consulta y de información, los folletos también, así que bueno, eso de divulgación también lo volcamos a la comunidad, sobre todo educativa. Está bien. Así que bueno. Gracias, es muchísimo lo que tenemos que hablar. Sin duda, gracias. No, gracias a ti. Sí, gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos encontramos la semana próxima aquí en la pantalla de Canal 4. Que pasen ustedes un muy buen fin de semana. Nos vemos. Gracias.